esta hora. Una vez más nos acercamos al trono de la gracia confiadamente, pidiendo de tu ayuda, Señor, en esta tu palabra que ha de ser comunicada. Te suplicamos, Señor, que tú nos asistas, porque sin ti nada podemos hacer. Bendice a mis amados hermanos aquí, en este salón, y también a los hermanos que pueda llegar esta enseñanza por este video, Padre, en cualquier parte del mundo. Te suplicamos, Señor, que por tu Espíritu nos dé revelación, como dice Pablo, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y que podamos entender cuál es tu buena, agradable y perfecta voluntad por amor a tu Hijo, Padre. Asístenos, oh Dios, porque, Padre amado, necesitamos tu asistencia. En el bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Estamos ya en nuestra octava clase de homilética sagrada y queremos tomar el tema. El tema de hoy es la palabra, el fundamento firme. La palabra, el fundamento firme. Me gustaría que dirigirnos a Primera de Pedro, en el capítulo primero, primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero. Primera de Pedro, capítulo 1. Bueno, vamos a predicar, sea edificacionalmente, como hemos dicho, a la iglesia, ¿verdad? Sea evangelísticamente a los inconversos. ¿Cuál es el fundamento de aquello que nosotros vamos a comunicar? Aquí en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos. ¿Cómo se nace de nuevo? Dice aquí, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Aquí viene, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hagamos una pausa. ¿Cómo nacimos por primera vez? Por una simiente corrupta. La simiente corrupta que heredó nuestros padres por parte de Adán. Esa es la simiente corrupta. Y aquí está haciendo, ¿verdad? Esto es análogo, paralelo a lo que acontece cuando una persona nace de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Se nace de nuevo, como dice, renacer, volver a nacer, por otro tipo de simiente. Aquí se le llama la simiente incorruptible. ¿Por qué usted ahora es salva? Porque nació de nuevo. Porque la palabra de Dios, que es el fundamento firme en la predicación. Cuando es la palabra que usted recibió, cuando fue la palabra que usted recibió, esa palabra tiene su efecto. Dice el versículo 24, toda carne es como hierba. Está hablando del hombre. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mire esto. Mas la palabra del Señor, está la firmeza, el fundamento. La palabra del Señor permanece para siempre. Y miren lo que dice aquí. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, impactante el poder de esa palabra. Ahora, hay 4 puntos principales que quisiéramos trabajar. El primero es
recibiendo el Evangelio. Recibiendo el Evangelio. Nos dirigimos ahora aquí a 1 Corintios, capítulo 11. La carta a los Corintios en el capítulo 11. ¿Cómo se recibe el Evangelio? Estamos hablando de la palabra, el fundamento firme, en lo que tiene que ver con la predicación. Se va a predicar, la palabra es el fundamento firme. La evidencia que la palabra es el fundamento firme, que esa palabra es lo que nos da el nuevo nacimiento. ¿Cómo se recibe el Evangelio? No es que nosotros aceptemos a Cristo, como dicen algunos. Recibimos a Cristo. Es que Él nos recibe a nosotros. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los necesitados. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Dice aquí en el versículo 23, porque yo recibí del Señor, recibiendo el Evangelio. ¿Cómo lo recibió Pablo? Yo recibí del Señor. Dice, lo que también os he enseñado. Es el punto. Recibimos del Señor por revelación y luego nosotros lo comunicamos. Pásate a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 ahora. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Estoy solamente en el punto A. Ahí es que estoy. Por revelación. Por revelación. Dice el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Estamos captando? Se recibe. ¿Cómo se recibe el Evangelio? Por revelación. ¿De dónde viene la revelación? De la palabra. De la palabra. En el caso de Pablo, el Señor mismo trató con Pablo y recibió, él lo dice, lo recibió por revelación. Cristo revelado. Cristo se lo reveló, pero de la misma manera nosotros. No tenemos que tener una experiencia camino a Damasco como Pablo para recibir el Evangelio. Es el mismo Espíritu, el mismo Señor que nos ha revelado la palabra. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así nos recibí. Y luego él dice, ¿qué fue lo que recibió? ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefa y después a los 12. Aquí, en esos tres textos, amados, está en síntesis lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio tiene que ver, número uno, con la muerte de Jesucristo por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Segundo, que fue sepultado conforme a las Escrituras, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció. Que, en síntesis, el Evangelio que se recibe por revelación consta de estos elementos. Número uno, muerte, sepultura, resurrección y aparición de Jesucristo. Ese es el Evangelio. Esos 4 puntos tienen que ver lo que tiene que ver con el Evangelio que toda persona fiel comunica, predica. Una persona que predica un Evangelio y no tiene como centro, circunferencia y ápice estos 4 puntos, sea anatema, dice Pablo, sea maldito, porque no hay otra manera de que la persona pueda ser salva si no es por medio del Evangelio. Amén. En Gálatas capítulo, pásate ahora a Gálatas, en el capítulo 1 de la carta a la iglesia de Galacia, capítulo 1, versículo 11. Todavía estamos en el subpunto A, que se recibe el Evangelio por revelación, por eso que tiene fundamento. ¿Me está entendiendo, hermano?
La palabra es el fundamento firme cuando se predica. ¿Cómo se recibe la palabra? Por medio de revelación. Aquí está en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Note lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí. ¿Recuerden el tema? Recibiendo el evangelio. Tiene que recibirse. Tiene que recibirse. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí está. Entonces, todo predicador, todo comunicador del evangelio tiene que comunicar el evangelio de la misma manera que el apóstol Pablo lo comunicó. Es por revelación y tiene un fundamento firme, como dice en otra escritura, ¿verdad? Fundamentado por los profetas y los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ese es el evangelio. Su punto B. Vamos ahora a Marcos capítulo 4. Hay una razón por esto, y es lo que tiene que ver el sembrador. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Digamos el versículo 14. ¿Cómo recibe usted el evangelio? ¿Cómo lo recibió? Alguien tuvo que mostrárselo. No fue que un hombre le enseñó a usted. Dios usó un instrumento humano. De eso estamos seguros, que no fue un ángel que se lo comunicó. Dios usó un instrumento humano para comunicárselo en todos los pasajes de la Escritura. ¿Y qué es un comunicador? Un sembrador. Eso es lo que usted es, un sembrador. Dice aquí el versículo 14, en la parábola del sembrador, que no voy a entrar en todos los pormenores, los diferentes terrenos. Mira lo que dice: el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, Cristo está en la palabra. Cristo es el sembrador que sembró su misma palabra. Él se sembró a sí mismo. Cuando nosotros comunicamos el evangelio, sea que lo estamos comunicando evangelísticamente o que lo estamos comunicando edificacionalmente, lo estamos comunicando, estamos sembrando a Jesucristo, ¿verdad? Estamos sembrando a Cristo mismo. Él es el Hijo de Dios, estamos sembrando a Jesucristo. Por eso que Pablo dice, ¿recuerdan? Vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo, Él lo sembró, Él comunicó el evangelio, una simiente, ¿entiendes? Una simiente. La simiente incorruptible, y se recibe por revelación. Versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Quiénes son los que fueron sembrados en buena tierra? Los que recibieron el evangelio por revelación. ¿Me siguen, amados? Los que recibieron el evangelio por revelación cayó en buena tierra. Y sabemos que hay la que cayó junto al camino, la que cayó entre pedregales y la que cayó entre espinos. El problema no es la simiente, el problema es el terreno donde cae la semilla, ¿verdad? Okay. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyeron, los que oyen la palabra. ¿Cuál palabra? El evangelio, el fundamento firme.
Los que recibieron la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Eso es lo que tiene que ver recibiendo el Evangelio. Segundo punto, poseyendo el Evangelio. Poseyendo el Evangelio. Aquí en Segunda de Pedro, en el capítulo 1, quisiéramos ubicarnos a Segunda de Pedro, capítulo 1. Mira lo que dice el apóstol Pedro acá en Segunda de Pedro, en su carta con relación al Evangelio o a la palabra del Señor. Él habla en el versículo 19, en el versículo 18, primeramente, él alude a esa experiencia gloriosa que Pedro, Jacobo y Juan tuvieron cuando Cristo se transfiguró en el monte. Recuerden Mateo 16. Cristo se transfiguró en el monte. Y él alude y dice, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estamos con él en el monte santo. Eso es una cosa, ¿verdad? Tenemos también, dice Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana, Jesucristo. Es interesante que esto es muy bello acá, porque Pedro no enfatizó la experiencia que él tuvo. Esto es digno que nosotros notemos. Nosotros somos llamados a hablar de experiencias personales. Esto fue una experiencia gloriosa que él tuvo. Y ustedes recuerdan que Cristo le dijo, no le digan la visión hasta que el Hijo del Hombre sea resucitado, ¿recuerdan? Y Pedro no comenzó a hablar de sus experiencias. El apóstol Pablo también lo dice, si mal no recuerdo, en 2 de Corintios capítulo 12. Yo conozco un hombre, no sé si fue en la carne, que fue llevado al tercer cielo. Y él comienza ese juego de palabras, sabemos a qué se está refiriendo. Y él dice que para que tantas revelaciones que él había tenido, se le fue dado un aguijón en la carne, que lo aguijonaba. Lo tenía, en otra palabra, que no se sobresaltase por tantas revelaciones que él había recibido de Dios. Ese es el problema de un predicador que quiere guiar a la iglesia por lo que Dios le reveló. O Dios me reveló, ¿verdad? Esto es lo que Dios dice. Y a veces, cuando ese hombre se desvía del camino, se desvía porque lleva al pueblo no a la palabra profética, no al escrito está, al establecido está, al fundamento firme, sino que lo lleva por otro camino porque Dios le reveló. Eso es típico de todo falso profeta. Los falsos profetas. Este que murió hace unos cuantos días, ¿verdad? Lamentablemente, trágicamente. Un montón de cosas que no van por las escrituras. Un Jim Jones, no sé cuántos recuerdan, murieron 969 personas envenenadas en Guyana por un hombre que se desvió de las escrituras y el pueblo dejó de oír a Dios. Y miren lo que dice aquí, ¿por qué acontece eso? Entendiendo, versículo 20, entendiendo primeramente esto. ¿Qué es lo que tenemos que entender, apóstol Pedro? Que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Es de interpretación privada. Nadie puede tomar las escrituras y darle su propia interpretación. La Biblia es su propio intérprete.
una escritura y será línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y otro poquito allá. Tiene que ser por las escrituras, hermano. Dios solamente honra su palabra. Usted va a predicar, sumérjase en las escrituras. Usted va a enseñar, sumérjase en la escritura. Usted va a aconsejar, sumérjase en la escritura, porque usted no tiene nada que decir aparte de las escrituras. Y además Dios no permite que Dios no va a honrar la palabra de Juan Córdoba, o la palabra de Lenny, la palabra de Margarito, la palabra de María, o la palabra de Erno, la palabra de cualquier hermano aquí. Dios promete honrar su palabra. Amén. Él no promete honrar la palabra de nadie. Y por eso es que aquí, esta lección de hoy es que la palabra es su fundamento firme. Queremos ver fruto para Dios, no para nosotros. Prediquemos la palabra. ¿Entiendes? Fruto para Dios, no dice. O sea, si es fruto para usted, si tiene una visión distorsionada, fruto es ver resultados efímeros. Ver gente que llena las bancas, que usted cree que es fruto. Los discípulos estarían ellos brincando y saltando. ¡Wow! Que la iglesia creció. 5,000 por un milagro. ¿Y cuántos eran genuinos? Ninguno. Dice que todos se apartaron a una. Triste texto. Juan 6:66. Ese texto. Y desde ese momento, sus discípulos no andaban con él. Apostataron. Dieron la espalda. ¿Quieren ir de ustedes también? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Los que quieren pan y peces, como está la iglesia, los que quieren milagro, los que quieren el mover de las aguas, o los que quieren ir en pos de la vida, que es una minoría. Que el Señor nos ayude a todos. Segunda de Pedro, capítulo 3, no es de interpretación privada. El primer punto su punto es no es de interpretación privada, como podemos ver que está siendo proyectado. El segundo es que segunda de Pedro capítulo 3 versículo 15: y tener entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Poseemos el Evangelio. ¿Cuál es el punto aquí? Primeramente, que el Evangelio es una posesión, pero no es privada. Le pertenece a Dios, derechos reservados. No tenemos nosotros el lujo de darle nuestras propias interpretaciones, formar nuestra propia doctrinita, nuestros propios conceptos equivocados. No es de interpretación privada. Y que nosotros lo poseemos según la sabiduría que Dios nos concede. ¿Me está entendiendo, hermano? Está claro que Pablo tenía más sabiduría que Pedro. Eso está claro, ¿no? Pero Pedro escribió, Pedro ministró, enseñó según la sabiduría concedida. ¿Y qué comunicaron ambos? El Evangelio. ¿Cómo lo comunicaron? Por revelación. ¿Cómo lo comunicamos nosotros? Por el Evangelio. ¿Cómo lo comunicamos? Por revelación. ¿Dónde está la revelación? En la palabra, no un sueño que tuve, no un librito que leí, no es que un apóstata, un falso maestro me enseñó. Por la palabra. Ese es el punto. El fundamento firme es la palabra en toda fiel comunicación del Evangelio. Tercero, disertando el mensaje. Si ya estamos conscientes de que hemos recibido el Evangelio, que no es de interpretar, que el Evangelio viene por revelación y porque es la combinación de que se siembra esa palabra, y si estamos conscientes de que ya poseemos el Evangelio, que no es de interpretación privada, sino que según la sabiduría concedida. Entonces viene ahora disertando el Evangelio. Disertando, lo que quiero decir es que disertando, comunicando el Evangelio. Lo vamos a comunicar, llega el momento. Ya usted va a comunicar el Evangelio. Usted está consciente que el fundamento de esa palabra que va a comunicar
el fundamento es la palabra. Está consciente que se recibe el Evangelio por revelación. Está consciente que debe poseer el Evangelio. Y ahora llega el momento de disertarlo o comunicarlo. Pasemos aquí a 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1 de la carta a la iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1. Usted va ahora a comunicar el Evangelio. Lo va a predicar, ¿verdad? Sea evangelísticamente, la manera que se comunica el Evangelio, evangelísticamente, o sea edificacionalmente a un santo, a un creyente. Sea en el contexto de evangelización, en un parque, en un lugar, donde sea. Sea en el contexto de alguien que solicita su ayuda. Y si es que quiere, yo quiero que usted me dé un consejo. Usted no se lo niega, ¿verdad? Pero el consejo que le va a dar va a ser: tórnate, le predica el Evangelio, le comunica el Evangelio, lo llama a arrepentimiento, le habla de la redención, le habla de la expiación. Eso es lo que necesita. Si es un santo, ya usted tiene ya más que comunicar, porque esa persona habla su propio idioma. Habla su propio idioma, esa persona se puede comunicar. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 dice, versículo 4, para mirar el contexto: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Vuestra elección. Recibir el Evangelio es el producto de una elección. ¿Quién es el que elige? Dios es el que elige. Nosotros no elegimos a Dios. No, nosotros, nuestro corazón, nosotros no podemos escoger a Dios de ninguna manera. No hay ninguno que haga lo bueno. Todo a una se desviaron. Dios nos escoge. Dios es el que llama. Dios es el que salva. Versículo 5. Pues, mire esto. Nuestro Evangelio. Aquí viene cuando se está disertando el Evangelio, se está comunicando. Dice, nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces Pablo está diciendo aquí que llegó el momento cuando él tenía que disertar el mensaje, comunicar el mensaje. Pablo estaba consciente, y todo comunicador del Evangelio tiene que estar consciente de que el Evangelio tiene un fundamento firme, de que el Evangelio viene por revelación, de que el Evangelio es una siembra que cae en diferentes terrenos, 4, y solamente en uno da fruto a 30, 70 y 100 por uno. Que el Evangelio, decíamos, se posee, no es de interpretación privada. Cuando es de interpretación privada, ahí es que vienen las miles y miles de herejías, falsos evangelios, pseudos evangelios, que permean el panorama del cristianismo en los 4 puntos cardinales de la tierra. Por eso la iglesia contemporánea está como está. El ecumenismo, las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, es producto de dar falsas interpretaciones al Evangelio, a no adherirse, ¿verdad? Dios es nuestro norte, como me gusta decir, y la palabra es la brújula. La brújula siempre, ¿qué va a hacer? Va a estar señalando al norte, a Dios. Vamos a estar sincronizados a Él, porque tenemos un mapa. Cuando no tenemos esta brújula, olvidamos el norte y nos vamos a la deriva. Ok, ahora en 2 de Corintios, capítulo 4, de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 4. 2 de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4.
disertando el Evangelio, el punto 3 que estamos elaborando. Y ahora viene esta parte, 2 Corintios 4, versículo 3 en adelante. Dice, él habla de el ministerio. Está hablando del ministerio, de cómo se adultera la palabra, versículo 2. Versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si está encubierto, aquellos que entre los que se pierden está encubierto. Entonces el evangelio significa que tiene que ser descubierto. Si está encubierto para algunos, si está encubierto para algunos son los que se pierden, y si está descubierto es para los que se salvan. La pregunta es, ¿quién es que descubre el evangelio? No es el predicador. Es el Dios por medio del Espíritu Santo que rasga el velo del entendimiento, abre el corazón como Lidia la vendedora púrpura y dijo, verdaderamente, el Señor es que está con nosotros. Versículo 4. En los cuales el evangelio está encubierto a lo que se pide, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Todo está en el entendimiento. El pecado es moral, el pecado está en el entendimiento, la mente, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Ve? Aquí está el asunto. No nos predicamos, no nosotros, oh Jehová. Sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia y tu verdad. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Hay muchos que se predican a sí mismos. Hay muchos que se proyectan a sí mismos. Hay muchos que proyectan una visión distorsionada de lo que es el evangelio. Entonces hay que regresar al viejo martillo del evangelio. Ahora, punto número 4, distinguiendo el mensaje. Distinguiendo el mensaje. Aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a mirar aquí este texto, 2 de Timoteo capítulo 3. Cuando se diserta el mensaje, dice Pablo, no llegó a nosotros con palabra de persuasión humana. Usted no puede, esto es un asunto del forcejeo, ¿verdad? ¿Me está entendiendo? El forcejeo. Levanta la mano. Pasa al frente. Voy a contar hasta las 4. Esta es la última oportunidad. A la 1, a las 2. Cuando cuente las 4 ya se terminó. ¿Qué es esto? Persuasión humana. ¿Piensa usted que Pablo predicaría así de esa manera? ¿Piensa usted que Pablo dedicaría un pulpo a la 1, a las 2? Ven, Timoteo va a hablar con usted acá. Este tipo de evangelio era completamente desconocido para el apóstol Pablo y para todos los heraldos fieles del evangelio. Dice aquí, ahora se va a distinguir el mensaje. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Él le habla en el capítulo 3, mirando el contexto. Recuerda siempre la importancia de mirar el contexto. Pablo, esta fue su última carta. La última carta del apóstol Pablo es esta, hermanos. Es importante esto. 2 de Timoteo, la última. ¿Dónde se encontraba Pablo? En la prisión de Roma, esperando ser ejecutado por el imperio romano por causa de Jesucristo. ¿Y qué le habla? Le habla de la apostasía de los postreros días, capítulo 3. Y él está pasando, por así decirlo, pasándole el batón. ¿Está entendiendo? El legado se lo está pasando
a Timoteo, porque sabía que de esa cárcel iba a salir para morir. Esto está claro, y así fue. Y ahora él le da las últimas instrucciones y le habla de la apostasía que ha de prevalecer, que comenzó en los tiempos del apóstol Pablo, y luego continuará. Dios mediante, si el Señor lo concede. Estoy preparando un curso sobre la apostasía y quiero darlo este próximo año si el Señor lo concede, por la importancia de lo que es la apostasía. Y hemos de estudiar esta carta de 2 Timoteo, va a ser el libro de texto, ese va a ser el fundamento, si el Señor lo concede, para que vean por eso. Ahora, el versículo 10 dice, pero tú, él está hablando, está diciendo la condición de la apostasía de los postreros días. Y ahora él hace una demarcación de aquel que sabe distinguir el mensaje. Timoteo, Tito, los colaboradores y colaboradoras de Pablo, que da esa lista al final, Febe, la diaconisa, y tantas personas que él menciona. Estas personas saben distinguir el mensaje. Estos son fieles hombres y mujeres de Dios. Y él dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Note, distinguiendo el mensaje de dos maneras. Primeramente, doctrinalmente. Ahí es lo que dice, mi doctrina. ¿Usted lo ve ahí? Mi doctrina, versículo 10. Una cosa es la doctrina, lo que dice. ¿Y cómo vivía Pablo? La conducta. No solamente lo que se dice, lo que dice el predicador. ¿Me sigue, hermano? Lo que dice el predicador. ¿Y qué de su conducta? Da vergüenza, ¿verdad? Es algo nauseabundo cuando yo veo a estos falsos predicadores y que las cadenas televisivas más conocidas aquí en Norteamérica, NBC, CBN, todas las cadenas comunicativas haciendo reporte de cómo viven estos predicadores, y le presenta sus aviones, le presenta donde viven con casas multimillonarias, de vehículos que tienen. Yo estaba analizando ayer mismo y estaba mirando, y esto para mí fue, cuida tu vida siempre, porque no es asunto de lavar la ventana del vecino que está ajena. Esto es primeramente para uno como un comunicador, que Dios nos guarde a nosotros, a cada uno de nosotros, mantenerse en el carril correcto. Y yo lo escribí esto. Dios bendice una congregación, digamos, monetariamente. Digamos, Dios da millones a esa congregación. ¿Ese dinero es para el pastor? No. Dios bendice a esa congregación. Esa es su obra. Esa es su iglesia. Y Dios bendice a esa congregación. Y claro, si hay pastores que se dedican al ministerio, porque la palabra dice que el obrero es digno de su salario y la iglesia debe sostener a sus fieles predicadores. No que estén mendigando pan por ahí. Eso sería un gran pecado de una iglesia. Que una persona fiel al evangelio esté mendigando. Es un gran pecado delante de Dios. Pero tampoco dice sin lucro. El predicador no puede lucrarse, porque entonces está codiciando lo que es de Dios. ¿Están entendiendo la diferencia? En otras palabras, ¿cómo es? O sea, vamos a ponerlo claro. Un predicador y entran millones a esa congregación, ¿significa que 1 millón es para él? No. Tiene que vivir según lo que tiene. Debe la iglesia bendecirlo abundantemente, porque Dios ha usado a esa vida, sea hombre o mujer, pero no es para lucrarse.
No es para coger todo ese dinero y echárselo en el bolsillo, depositarlo en el banco y vivir como una estrella de Hollywood. No. Ese dinero es para la obra. Ese ministerio es para hablar otro campo. Ese dinero es para otros campos, para ayudar a otras misiones en lugares pobres. ¿Qué de las misiones? ¿Qué de los otros lugares? ¿Por qué está todo acumulado en ese lugar? Ahí demuestra que hay intereses creados en ese ministerio. O sea, de lejos se puede conocer eso. Yo le pregunto, ¿tiene millones? Yo le pregunté a alguien el otro día. Así, y yo le pregunté a esta persona, tenemos un templo, vamos a derrumbar, tenemos dinero. Y le dice, ¿y qué de las misiones? ¿Qué están haciendo? ¿Están mandando misioneros para que la palabra se... No, todos acá. Todos recluidos acá. Y no tienen visión de reino, ¿verdad? Entonces, en eso uno tiene que tener cuidado. El apóstol Pablo dice, tú eres muy diferente, viene la apostasía. Entonces, cuando él dice, primeramente la doctrina, y segundo, acompañado por la conducta. ¿Cuál es la conducta de Pablo? Él lo dice. Él lo dice. Tú has seguido mi doctrina, o sea, tú has seguido lo que yo digo, pero no solamente lo que yo digo, sino lo que yo hago. Tú has sufrido igual que yo. Tú has sido sufrido, has sido un hombre abnegado, has pasado necesidades, persecuciones. Y él da la lista de todas las cosas que le aconteció al apóstol Pablo. 7 cosas. Ahí lo menciona, todo lo que le pasa, la escasez, la necesidad, el malentendido, negaron su apostolado, lo pedraron, lo persiguieron. Dijeron que su palabra es dura, pero su apariencia, hasta su apariencia se la criticaron a Pablo. Fue terrible la situación, lo que pasó al apóstol Pablo. Ok, ahora, quinto y último, permaneciendo en el mensaje. Permaneciendo en el mensaje. Vamos aquí a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Uno de los problemas de la carta de Gálatas era el legalismo, ¿verdad? Estaban infiltrando falsa doctrina en la iglesia de Gálatas. Él lo llamó en un momento dado Gálatas insensatos, porque habiendo comenzado en la carne, habiendo comenzado en el espíritu, estaban terminando en la carne, porque estaban permitiendo que los judaizantes se infiltraran. Entre ellos cayó Pedro y fue reprendido por Pablo, el apóstol Pedro. Fue reprendido por Pablo porque estaba en esa hipocresía, en esa ambivalencia. Cuando venían los judíos, ellos se apartaban de aquellos que eran creyentes, que eran gentiles, que estaban entrando a la fe. Y cuando ellos se iban, estaban en esa ambivalencia entre dos cosas, ¿verdad? Y eso era muy peligroso. ¿Por qué? Por la conducta de Pedro, porque Pedro era una columna. Ellos podían ser arrastrados porque lo miraban a él. Así acontece con un apóstata, ¿verdad? Un apóstata, yo lo veo de esta manera, comienza con un error. La apostasía comienza con un error. Si no se corrige, se convierte en una herejía. Y esa herejía conlleva a su clímax, que es la apostasía. Hay una evolución. Esto no es de la noche a la mañana, pero comienza con una semilla. Y por eso Pablo tenía que reprenderlo. Uno tiene que cuidarse y cuidar la iglesia. Ahora, el versículo 5 dice, mira lo que dice el versículo 3, mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. A esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. ¿Qué llama Pablo esclavitud? Regresar a la ley. Regresar a la ley es esclavitud. Un paréntesis. Hay muchos creyentes que están regresando a la esclavitud. Los judaizantes. Si usted lo ve en las páginas, ¿verdad? Con la historia de David, música hebrea. Esto es peligroso, hermano. O sea, nosotros sabemos que la Biblia tiene su raíz judaica, que es un libro judío, entendemos eso. Pero nosotros no podemos regresar ahora a incorporar
costumbres judaicas, raíces judaicas. Oh, ahora son las alabanzas tan hebreos. Yo no soy hebreo, perdón. Algunos cristianos, entre comillas, hasta se ponen, ¿cómo le llaman esto? Yeah, ajá, exactamente, se ponen la gorrita y ahora estamos en una iglesia judaizante. ¿Qué es esto? Está volviendo a la ley. Pablo dice, ¿cómo que ustedes comenzando en el espíritu, ahora iglesias mesiánicas están regresando a la carne? Eso es sumamente peligroso porque estamos mezclando la ley con la gracia y eso no combina. El velo fue rasgado, consumado es, terminado está, los tipos, la sombra terminaron, ahora es la gloriosa realidad de Jesucristo. Y un predicador y una iglesia tienen que estar claro con relación al evangelio para no desviarse del camino. Así que si está en una iglesia judaizante, alguien que esté escuchando, examine las escrituras y que escape por su vida, porque está mezclando la ley con la gracia. Ahora, dice aquí, mira lo que dice Pablo. Pablo dice lo siguiente. ¿Qué hace Pablo cuando él confrontó a un grupo de hermanos que estaban mezclando la ley con la gracia? ¿Qué fue lo que Pablo hizo? A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Ahí está. Uno como creyente no se somete a eso. ¿Ya quién está sometiendo? Se están sometiendo a, por ejemplo, iglesias mesiánicas, por ejemplo. Entonces, aprenden hebreo, aprenden la costumbre y todo ese sabor, ese tenor judío, judaico, eso pasó ya. Estudiamos las raíces judías para tener mejor entendimiento de la palabra de Dios, porque no somos judíos. Magnífico, yo lo hago. Yo estudio las raíces, estudio lo que pueda escudriñar para entender las escrituras, pero no para yo llevar todo esto y ahora voy a llevar esto a la iglesia y vamos ahora a cambiar todo. Eso es peligroso. Pablo dice, no accedemos. Mira lo que dice él. ¿Por qué? Permaneciendo en el mensaje. ¿Recuerda el tema? Hay que permanecer. Algunos reciben el evangelio y no permanecen en él, sino que se desvían. Y peor todavía, comunican esa desviación. La comunican. Y como dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Y una congregación completamente se puede desviar de la verdad. Porque el presbiterio, el pastor, lo que presiden, se desvían. Y las personas se van por otro camino. Mira lo que dice Pablo. Para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es el punto 5, permaneciendo en el mensaje. Hay que permanecer. No se puede cambiar el tema, no se puede hablar de otra cosa. Hay que permanecer en el evangelio. Otra nota, otro énfasis, otra doctrina, otra enseñanza. Tiene que ser la misma nota constantemente. Cristo y a este crucificado. Si ese no es el mensaje, dice Pablo, es anatema, ese otro evangelio. Y como digo, hermano, lamentablemente, como estamos en los últimos días, este es el menú del día. Las falsas doctrinas, los falsos evangelios, los pseudos evangelios, las falsas revelaciones, las falsas doctrinas. Esto está saturando el panorama del cristianismo. Y solamente el Señor puede ayudarnos. Y para eso tenemos que estar permaneciendo en el evangelio. Finalmente, el último punto está en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. El segundo subpunto del punto 5, y viene siendo esto ya la conclusión. 13. Él dice en el versículo 8, el apóstol el escritor, sea Pablo quien sea, es irrelevante, es el Espíritu de Dios que reveló esta carta. Él dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Verdad? Jesucristo es el mensaje. No podemos verdaderamente cambiar el mensaje. Miren lo que él dice en el versículo 9. Aquí viene.
no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. ¿Cómo se permanece en el Evangelio? No os dejéis llevar, arrastrar. Ahí está la advertencia. Escuche bien. Es la responsabilidad de los que dirigen una congregación, en este caso, el pastorado, el obispado, el presbiterio, el término que usted quiere usar. Después que sea bíblico, nos damos la mano. Pero es la responsabilidad de aquel que está en la iglesia de no dejarse engatusar y engañar. ¿Cómo es que una audiencia, a veces de miles de personas, que todos tienen Biblia, supuestamente nacieron de nuevo, tienen el Espíritu Santo, han sido discipulados, y ese predicador, expositor, a veces es una mujer también, dice algo completamente fuera de la Escritura y nadie los reta, nadie dice, eso está falso, me voy. Eso está falso, me voy. Me mandaron algo esta semana, ahora recuerdo, aquí en los Estados Unidos, de una persona que se había desviado del camino, de un pastor. Estaba en el Evangelio de la Prosperidad. Y si mal no recuerdo, creo que habían 800,000 personas en la congregación, ¿verdad? Y Dios misericordiosamente le abrió los ojos a ese hombre. Le abrió los ojos. Dios obró y se dio cuenta que el Evangelio de la Prosperidad es un mensaje falso. Y él se lo comunicó. ¿Sabe qué aconteció? Nada más se quedaron 250. Gloria a Dios que así fue. 250 se quedaron, se fueron. Claro, 3/4 partes, digamos. ¿Qué significa eso? Que eso era no genuino. Que eso también, Dios, ahí estaba ese remanente. Y de alguna manera estaba ahí. No conocemos el corazón de la persona. Y Dios salvó a ese pastor, porque era falso, y a ese remanente. ¿Se da cuenta? Dios soberanamente obró y se dio cuenta de eso, ¿verdad? Y entonces, eso que tiene que ver con que hay que permanecer en el Evangelio. Este pastor se había desviado del Evangelio. Dios obró de tal manera que regresó al Evangelio, y ahora, por la gracia de Dios, y así esperamos, él puede permanecer en el Evangelio y continuar en el Evangelio. Muchas iglesias, yo le digo a ustedes con propiedad, hay muchas iglesias, sí, hay iglesias numéricas, hay iglesias numéricas, pocas, que son genuinas. Hay iglesias que tienen muchos miembros y son genuinas. Pero la mayoría de las megas iglesias están desviadas del camino. Nadie puede ignorar esto. Están desviadas del camino. Nadie me puede decir a mí que estas iglesias, como que está creo que en California, 50,000 se reúnen hoy. Levanta la Biblia, esta es mi Biblia, y comienza a confesar. ¿A qué me refiero? Bla, 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 bla. Y todo el mundo. Y es una herejía lo que está enseñando, ¿verdad? Este señor que murió en este accidente aéreo hace poco, muchísimas doctrinas heréticas que está registrado, que él lo dijo. No es su calumnia. Oh, hermano, no juzgue. Ahí está el video, él lo dijo, está mal. No, está mal, es pecado. Es un enemigo de la cruz. Entonces uno no puede, uno tiene que ser celoso, hermano, con la comunicación del Evangelio. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, y que su nombre sea exaltado hoy y siempre. Amén.